Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de diseño y programación de videojuegos. El video pasado aprendimos a descargar e instalar este programa, ¿cierto? GameMaker Studio 2. En este video vamos a aprender un poco en general cómo es este programa, ¿sí? Porque una de las grandes barreras cuando uno abre un nuevo programa es entender qué es lo que aparece en la pantalla, todas las opciones, ¿cierto? Es un poco apabullante a veces. Entonces vamos a intentar tener una primera aproximación a cómo se hacen las cosas acá y cómo funciona finalmente GameMaker. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y cuando haces esto te da dos opciones. Esta que es arrastrar y soltar, en inglés es la herramienta drag and drop, es una de las que hizo más famoso a GameMaker cuando salió, porque te permite crear un juego y darle las instrucciones sin escribir código, sino que arrastrando y soltando, como dice, las instrucciones de cierta manera que el juego lo va a entender. En cambio esta es usar el lenguaje de programación de GameMaker en que uno da todas las instrucciones a través de código. Entonces vamos a seleccionar esta y tenemos que elegir el nombre de nuestro proyecto. Yo a este le voy a poner tutorial, curso, diseño, programación, videojuego, pero ustedes le pueden poner el que quieran. También aprovecho de decir, si uno quiere cambiar de un tipo al otro, por ejemplo de drag and drop a lenguaje GML, entonces hay una ruedita aquí, opciones del juego, y este ticket te permite, si lo quitas, cambiarlo al sistema de scripts, o sea, de código, o si lo mantienes en drag and drop. Eso es DND, arrastrar y soltar. Ya, creo que hay que volver a abrir el proyecto para que cambie, pero bueno, ahí está. Bueno, esta es la pantalla inicial de GameMaker cuando crean un nuevo proyecto. Como se ven, un gran espacio vacío que es el espacio de trabajo, una serie de opciones y botones aquí, principales, y a la derecha, muy importante, la ventana de activos, que yo le prefiero decir recursos, que es la carpeta, son puras carpetas vacías en este inicio, salvo una, con los recursos que uno va a ir añadiendo para que tu juego sea un juego, ¿cierto? Las imágenes, los sonidos, los objetos, los niveles, etc. Aquí yo por costumbre mía simplemente prefiero arrastrar esto a la izquierda. Aprovecho de mostrarles que todos estos paneles que hay, uno los puede sacar, arrastrar y cambiar de forma, ¿sí? Eh, y bueno, y lo otro es que aquí hay muchas carpetas vacías, que se supone que es donde uno va agregando los distintos tipos de recursos, pero hay muchos de estos tipos de recursos que son muy avanzados o que se usan en algunos juegos y en otros no. Entonces yo sugiero, para tener más ordenada la vista, borrar varias de estas carpetas que no son tan relevantes por ahora, ¿sí? En particular esas que tengo ahí. Entonces con el botón control puedo seleccionar varias a la vez haciendo clic. Botón derecho, eliminar. Eso no significa que más adelante no las pueda volver a crear, ¿sí? Estas son carpetas igual que en un computador, uno las puede volver a crear y cambiarles el nombre incluso. Se les llama grupos aquí, crear grupo o cambiar nombre, etc. Y por último lo que yo hago, por preferencia mía, es en este filtro, donde uno puede después buscar ciertos recursos que haya creado, más fácil. Yo prefiero el orden personalizado, o sea que tú puedes ordenar los recursos que crees en el orden de tu preferencia y no quedan por abecedario solamente. Pero es cosa de uno. Bueno, entonces veamos un poco las opciones básicas. Aquí arriba tenemos las opciones de crear un nuevo proyecto, abrir uno antiguo o guardar el actual. Este último hay que usarlo bastante seguido, ¿cierto? Para que no se te borre lo que avances si tienes algún problema con el computador. Este es para exportar tu juego, transformarlo en un archivo ejecutable. Porque lo que tú estás trabajando es un proyecto de GameMaker, que no lo puedes jugar en cualquier computador. Con esto tú lo transformas en un archivo que se puede jugar en cualquier computador como un juego. Claro que como comenté en el video anterior, para esto tienes que tener una licencia pagada de GameMaker o si no solamente puedes trabajar en tu proyecto. Estas son las opciones de ejecutar el juego, detenerlo. Esto es para probar cómo está funcionando, ¿cierto? Y este es lo mismo pero con el modo de depuración, que abre unas ventanas con información adicional para verificar si está funcionando como quieres. Esto es más avanzado así. Como mostré, esta es una opción para cambiar ciertas configuraciones del juego, como los FPS, ¿sí? A la velocidad que corre el juego, entre otros factores. No es tan relevante para empezar, pero después sí. Esto te abre el manual de GameMaker, que tú lo puedes tener descargado en tu computador o lo puedes tener online simplemente. En este caso, al apretarlo te va a abrir
una ventana de tu navegador. Las opciones de zoom para alejar o acercar la pantalla, y este simplemente te permite ver más del espacio de trabajo o menos. Estos dos son menos relevantes, así que no los voy a explicar acá. Bueno, pero ¿cómo funciona GameMaker? GameMaker, digamos, de nuevo, es un motor de creación de videojuegos, principalmente en 2D, dos dimensiones. Y lo que uno va haciendo es añadir recursos y luego objetos, que son los elementos que interactúan, que tienen ciertas instrucciones. Aquí, por ejemplo, tenemos primero sprites y sonidos. ¿Qué son los sprites? Ese es el tecnicismo que se le da a las imágenes de los juegos, ¿sí? Todos los personajes, los fondos incluso, el suelo, toda esa parte visual del juego en general son los sprites. Y entonces, si uno quiere crear uno nuevo, puede apretar este botón aquí y elegir la opción de sprite. Uno puede elegir cuántos quiere crear y después poner crear ahí. O también, si lo quiero, puedo apretar botón derecho en cualquiera de estas carpetas, buscar la opción de crear y en este caso elegir la que yo quiero. Entonces ahí ya creé dos sprites distintos. Se abre una ventana que es donde va a aparecer la imagen, en este caso vacía, y cierta información que en otros videos vamos a ver más en detalle. Pero lo importante es que cuando tú crees cualquier recurso le pongas un nombre. Y ese nombre yo sugiero que sea descriptivo. Por ejemplo, si este es el personaje, podemos ponerle personaje, o jugador 1, o enemigo 1, o algún nombre de ese tipo. Y además, sugiero mucho agregarle al inicio un prefijo que te recuerde qué tipo de recurso es. Como es un sprite, yo le pongo al inicio spr-bajo, ¿sí? Y después el nombre descriptivo. ¿Por qué? Porque como tú vas a crear muchos recursos de distintos tipos, puedes que hagas después un objeto personaje, un sonido para el personaje, etc. Y eso te ayuda a organizarte y saber exactamente qué tipo de recurso es, ¿sí? Es una sugerencia que muchos hacen, pero no es obligación. Lo que sí es importante es qué caracteres usas tú. Por ejemplo, si yo pongo aquí un signo de porcentaje, me lanza un mensaje y dice, nombre inválido. Solo puede tener dígitos, letras en minúscula o mayúscula o guiones bajos. Y tiene que empezar con una letra o un guión bajo, no con un dígito, ¿sí? Entonces si yo pusiera uno personaje, también me dice que está mal porque partí con un número. Esto es importante porque básicamente aunque no estemos programando, todo lo que estamos poniendo aquí son nombres que luego se usan en código, en el código del juego. Y en el código, si tú separas dos cosas con un espacio, por ejemplo, va a pensar que son dos casas distintas. Por eso no te permite usar espacios, pero sí guión bajo. ¿Ya? Entonces, spr personaje. Bueno, uno puede hacer dos cosas con un sprite. Uno puede editarlo, crearlo acá mismo con las herramientas que están aquí, que vamos a ver en otro video. O, en vez de eso, tú puedes importar una imagen que ya tengas descargada en tu computador. ¿Sí? Ya puede ser que la descargaste o que la creaste con otro programa. Entonces, en la descripción de este video voy a agregar una carpeta que pueden descargar que tiene un montón de recursos. Son bastante simples, sí, pero que son algunos sprites, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar gratuitamente, sí. Las pueden usar sin ningún problema. Por ejemplo, podemos poner, si este es el personaje, este de aquí. Te dice algunos datos como el tamaño y la altura, ancho y alto quiero decir. Y tú aquí obviamente puedes volver y editarlo si quieres. Incluso uno puede animarlo, porque estos sprites pueden tener animación y ahí tú puedes hacer que camine, que pestañee u otras cosas así. Bueno, ¿qué tenemos además de sprites? Tenemos sonidos. Uno aquí puede poner entonces crear un sonido y puede cargar alguno de su computador. En esta carpeta también hay algunos, ¿sí? Están en la carpeta aquí, sonidos. Puede ser, por ejemplo, este que suena así. Ya, se podría hacer, por ejemplo, sonido SND, le pongo yo. Moneda, por ejemplo, cuando agarra una moneda el personaje. Ahí uno elige como quiera poner. También estos detalles los vamos a ver más adelante, pero con este botón tú puedes escuchar cómo está y cambiarle el volumen aquí. Ya, pero un juego
no funciona solo con imágenes y sonidos. Tú tienes que hacer que las cosas funcionen, que interactúen, que reaccionen a tus controles y muchas cosas más. Para eso están los objetos. Los objetos, que vamos a crear uno, son los elementos que reciben instrucciones, que de cierta manera hacen que el juego sea juego, porque si no lo único que tienes es un cuadro, a lo más. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, objeto personaje. Y uno le puede asignar un sprite de los que ya haya creado. Voy a asignarle obviamente ese. Cosa que cuando el objeto esté en la pantalla, en un nivel, va a tener esta apariencia. Eso también se puede cambiar después, pero partamos con lo básico. Y la gracia, ¿cómo funciona esto de las instrucciones? Los objetos que estén en las etapas que tú crees van a estar atentos a ciertas condiciones que cuando se cumplan van a ejecutar el código o las instrucciones que tú les des. A estas condiciones o sucesos se les llaman eventos. Por ejemplo, el evento crear, es el evento que ocurre cuando este objeto aparece en el juego. ¿Sí? Por ejemplo, al inicio de la etapa aparece el personaje, entonces se ejecuta esto y todas las instrucciones que tú le des en esta ventana van a ejecutarse en ese instante. Por ejemplo, podríamos producir un sonido. ¿Sí? Entonces aquí hay una serie de acciones que son las instrucciones que tú puedes pedirle al juego que ejecute. Entonces voy a buscar audio, ahí me lo busca rápido, y aquí hay uno que dice reproducir audio. Entonces digamos que cuando aparece el personaje, ejecuta el sonido que yo creé antes. Listo. Lo puedo hacer que se repita infinitas veces o que solo suene una vez. En este caso, con una es suficiente. Le puedo asignar, por ejemplo, vida. Entonces vamos a buscarse aquí, sale vidas, y ahí dice establecer vidas. Ya, vamos a decir que el personaje parta con 3 vidas. Listo. Y entonces, ¿cómo funciona? Tú añades un evento y cuando ocurre ese evento se ejecutan las instrucciones que tú le des como acciones acá. Este es el sistema de drag and drop, ¿cierto? De arrastrar una instrucción y soltarla y las va a ejecutar en ese orden con las características que tú le des. Pero hay muchos eventos, ¿sí? Cuando aparece, cuando desaparece, todos los steps, todos los frames del juego ejecuta este. Este es cuando se presiona cierta tecla, cuando se suelta cierta tecla, el mouse, cuando colisiona o se superpone con otro objeto, etc. Hay una gran variedad que es importante conocer, los vamos a ver en otro video con detalle. Pero finalmente, todo esto, todos los objetos tienen que estar en un lugar, las etapas, ¿cierto? En este caso, se les llama salas. Y las salas son el único recurso que aparece automáticamente al inicio del proyecto, porque sin ninguna sala no existe el juego. Si tú corres este proyecto ahora, si lo vamos a hacer, nos va a aparecer esta sala, la sala 1, que también le podemos cambiar el nombre, que si se fijan tiene una casita, que representa que esa es la primera sala que se va a abrir cuando corras el juego. Y esta sala está completamente vacía, es un rectángulo negro como pueden ver aquí, que tiene una grilla que no es parte de la sala, es solamente para ayudarte a orientar. Y si tú quieres añadir cosas, ¿cierto? Hacer una etapa, por ejemplo, o hacer un menú, que también podría ser el menú principal podría ser una sala, tú vienes a los objetos que hayas creado y los arrastras hacia la sala. Esto es muy chiquito, voy a usar las herramientas de zoom, por ejemplo, para ver un poco más grande este personaje. Aquí solo he creado un objeto, pero podríamos crear más y empezar a arrastrarlos acá. Ya, entonces voy a dejar uno de estos personajes. Yo leí la instrucción que cuando apareciera generara un sonido, ¿cierto? Aquí se lo dije. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a correr el juego. Aquí abajo va mostrando los mensajes de lo que está haciendo el procesador aquí. Y ahí, como escucharon, produjo el sonido cuando se creó el personaje. Bueno, esta es solo una mirada general de cómo funciona GameMaker. Entonces en los siguientes videos vamos a ir al detalle de los eventos, los objetos, los sprites, los sonidos y otros recursos aquí que no mencionamos, como los códigos o scripts y las fuentes, que son básicamente las tipografías, ¿cierto? Los tipos de letra que quieres que aparezcan en tu juego, por ejemplo, para mostrar los menús, los textos, las vidas y otra información. Pero todo eso va a quedar para más adelante. Así que nos vemos en otros videos, que les vaya muy bien. Hasta entonces.